lo que es el Prevenir 2024. Siguen conectándose ahí y yo ya voy avanzando. ¿Para qué? Para presentar al especialista del día de hoy. El tema del seminario se trata de los riesgos asociados a la tarea de soldadura en el ámbito del agro y de la industria. Así es que bueno, vamos a comenzar con ello, pero antes de eso quiero compartir algo acerca de nuestro especialista. En primer término, es el licenciado Maximiliano Simas. Él es miembro de la Comisión Directiva de la Asociación de Higienistas Ocupacionales y Ambientales de la República Argentina, ARA, así como también miembro de la Asociación de Higienistas de la Industria Americana. Es licenciado en Higiene y Seguridad en el Trabajo, especialista en protección ambiental y tiene un máster en toxicología. También está al frente de una, es presidente y fundador de una consultora con más de 10 años de experiencia y además ejerce la tarea docente. Así es que bueno, dicho todo esto y yendo a lo que realmente importa, quiero saludar a Maximiliano Simas. ¿Qué tal, Maximiliano? Muy buenos días, bienvenido a este programa Prevenir 2024 y haciendo la apertura de este ciclo. Así que bueno, de alguna manera es muy especial que estés acá y desde ya queremos agradecerte. Bueno, muchas gracias a todos. Para mí es un honor poder participar nada más y nada menos que en este primer encuentro del programa Prevenir. Y bueno, esperemos que me encanta hablar de higiene ocupacional y bueno, que me hayan invitado, como digo, es para mí un honor. Al contrario, Maximiliano, bueno, te dejo con todas las personas que ya están conectadas, después vamos a ir saludando y comentando desde dónde están conectados y bueno, y lo más importante, a lo que estamos, ¿no? A lo que vinimos, que es a escucharte. Así que bueno, te dejo la palabra. Bueno, bueno, muchas gracias. No sé si puedo compartir acá la pantalla. Vamos a... Cualquier cosa me dicen si se escucha mal, si está todo ok, ya, pero seguimos con... Bueno, ¿se ve bien las diapositivas? Se ve perfecto, Maximiliano. Fantástico. Bueno. Bueno, lo que vamos a ver el día de hoy es riesgos higiénicos. Voy a hacer el acento de riesgos higiénicos. Si bien hay varios, vamos a acentuar en dos principalmente, que son radiaciones no ionizantes y contaminantes químicos, que se desprenden de estas tareas de soldadura. Si bien vamos a enfocarlo a la agroindustria, la soldadura mantiene ciertas características generales en varios ámbitos, o sea que le va a servir también siempre en la metalmecánica, en cualquier otro tipo de industria. Así que, bueno, antes que nada, primero tengo que hablar de procesos de soldadura. Vamos a ver primero proceso de soldadura, después vamos a ver contaminantes, después radiaciones y después a lo último método de control de estos dos agentes higiénicos. Entonces, bueno, tenemos que hablar de proceso de soldadura porque los voy a nombrar o van a ver que digo MIG, TIG o alguna cosa de esas y bueno, lo que necesitamos es clasificar. ¿Y dónde vamos? ¿A dónde me voy a enfocar? Si bien hay varios tipos de soldadura, uno en la agroindustria puede tener todos estos tipos de soldadura, vamos a enfocarnos en el que la mayoría trabaja, que es en la soldadura por arco. ¿Sí? Y bueno, para clasificarlo, la soldadura tiene por un lado, de acuerdo a cómo se mezcla el material, tienen homogénea y heterogénea. En la heterogénea es una de las soldaduras más comunes es la de, por ejemplo, la del estaño, la que se usa en la electrónica, ¿no? Entonces se derrite un material. Ahora la homogénea se derriten, ¿sí? O se fusionan los dos materiales y tienen, entonces, por fusión y por presión. Entonces, y dentro de la de fusión está la eléctrica por arco. Entonces tienen
arco sumergido, electrodos revestidos y gas. Y a su vez en gas, ahora vamos a ver por qué gas, tienen la MIG y la MAG, o MIG-MAG y la TIG. ¿Sí? Después tenemos láser, que no la vamos a ver, y oxiacetilénica, que es o oxicorte, que también es muy utilizado en cualquier tipo de industria. Entonces, principalmente la eléctrica o por arco es la soldadura que vamos a ver y vamos a acentuar. Y después, bueno, las subvariantes que tenemos de las de arco, ¿no? Bueno, el más común es el de electrodos revestidos, y el método más común, tenemos un electrodo con un revestimiento que cuando se arma, se forma un arco de alta temperatura, derrite el material y parcialmente el metal de base, ¿sí? Y entonces el revestimiento del electrodo, ¿sí?, queda formando una capa y protege el núcleo donde se concentra el calor y se va haciendo la costura, ¿sí? Acá lo pueden ver bien. Esta es la soldadura más común, ya la mayoría conoce. Esta es la pinza donde va la masa, el cable a tierra. Y después esta es la que sujeta el electrodo. Fíjense que el revestimiento del electrodo genera una capa. Y donde dice slag, esto que se va formando acá, la escoria, ¿sí? Entonces, ¿para qué sirve el revestimiento del electrodo? Para proteger, de la misma manera que lo va a hacer un gas en la MIG y la MAG o la TIG, ¿sí? Son tipos de soldadura que las vamos a ver comúnmente en la industria. Entonces, ¿por qué nos sirve entender algunas cuestiones como para qué sirve el gas? O bueno, porque las características que tiene cada tipo de soldadura hace que tengan más humo, menos humo, ¿sí? Y va a estar directamente relacionada con los agentes químicos que voy a encontrar, ¿sí? Entonces, por eso es importante entender medianamente cómo funciona. No tienen que ser expertos, siempre digo, en el proceso de trabajo o saber el código de los electrodos. Yo no lo sé, pero es importante que entiendan básicamente esto, porque después cuando hacen la investigación para tener un diagnóstico y saber qué contaminantes tienen que buscar, es muy útil. Proceso de soldadura MIG y MAG es similar, pero el proceso sucede con un gas protector, ¿sí?, que puede ser inerte, por eso es MIG, y MAG, que es un metal activo. Entonces son dos tipos de gases, ¿sí?, y se desarrolla con un electrodo consumible y un gas protector inerte, o sea, como decía, o activo. Esto, ¿sí?, que ven acá es exactamente lo mismo, pero con una alimentación. Se alimenta a través de la misma máquina, va alimentando el fundente, ¿sí?, y donde se forma el arco, se va directamente fundiendo, ¿sí? Esto levanta muchísima temperatura y ahora lo vamos a ver, que la temperatura y la energía y el amperaje tienen total relación con los contaminantes y la cantidad de contaminantes o agentes. Bueno, entonces esta soldadura es similar, funciona por arco, tiene un gas protector y el fundente puede ir cambiando. El fundente también va a ser algo de lo cual esos vapores que vamos a tratar de caracterizar, o sea, tenemos que saber qué proporción tiene de cada metal esa varilla o ese alambre, ¿sí?, que viene para soldadura MIG. Siempre le pongo la torcha porque la torcha o la pinza o lo que sea, para que se den cuenta inmediatamente cuando uno va a una estación de soldadura, puede ver qué tipo de soldadura es y caracterizarla rápido. El proceso de TIG es lo mismo, funciona por arco, tiene un gas inerte que lo protege, pero el electrodo no es consumible, es de tungsteno, tiene una muy alta resistencia a la temperatura, o sea, el punto de fusión es alto. Y bueno, se pueden utilizar varillas de aporte también, el aporte para ir fundiéndose con el metal de base. Y
Principalmente se usa porque es precisa, se utiliza para trabajar con acero inoxidable, por ejemplo, ¿sí? Y entonces la soldadura TIG tiene esa característica de que el electrodo, o sea, lo que genera el arco, ¿sí? No es consumible. Acá tenemos un ejemplo y la torcha es esa característica, ¿sí? Que tiene la punta de tungsteno, ¿sí? Bien. Bueno, el funcionamiento del gas es lo mismo. Queda como el núcleo donde se hace se hace un baño de fusión. Ahí queda protegido por ese gas. Bueno, y la oxiacetilénica, que la vamos a nombrar también, que también pueden utilizarla para corte muchas veces, o para soldar, se utiliza y llega a una temperatura mucho menor. Se mezcla, bueno, como saben, el acetileno y el oxígeno, ¿sí? A una cierta presión, y eso hace que la llama sea bastante, que alcance una temperatura tan elevada. No, digamos, necesitan un mayor tiempo de solidificación, ¿sí? Es como calienta más en general, no están para usar a precisión. Entonces, bueno, esta la vamos a dejar también para ver, y van a ver que la diferencia entre la emisión de radiación es diferente. Bueno, el ejemplo es el soplete con los dos reguladores de los gases, y tiene dos mangueras. Ahí van a diferenciar este tipo de soldadura cuando tiene una torcha, por ejemplo, de una TIG. Lo van a ver Bueno, también lo pueden identificar con esto, o lo pueden ver en la bibliografía con estos nombres, ¿sí? La SMAU es electrodos revestidos. Lo que pasa es que estas siglas están, como verán, en inglés, ¿sí? Y esta es la MIG, ¿sí? Después está la de electrodos revestidos, ¿sí? Así que bueno, esto puede ser que lo vean, entonces tienen que ver la sigla y asociarla con lo que yo anteriormente dije, ¿sí? Bueno, vamos a empezar a hablar de contaminantes químicos y humo de soldadura. La IARC ha categorizado ya en el 2017 a los humos de soldadura como carcinógenos o cancerígenos para humanos. Entonces, esto es sumamente importante porque hace que tengamos que ver bien qué tipo de directamente que uno debería declarar ya de por sí muchos de los compuestos que están expuestos a un soldador, ¿sí? Pero también tenemos que saber que los humos son un particulado muy fino del orden de la micra o menos de una micra de tamaño, o sea, son muy, muy pequeños. Van a entrar muy fácilmente al pulmón. Y van a quedar suspendidos suficiente en el aire, suficientemente un tiempo suficiente como para que pueda ser inhalado o respirado. Y el origen de los contaminantes, bueno, tiene que ver con el material de base, la superficie que voy a tener que soldar, ¿sí? Qué tipo de recubrimientos pueden tener, si tiene algún solvente, por ejemplo, algún tipo de galvanizado, ¿sí? Algún tratamiento del metal que puede tener arriba, hace que se desprendan ciertos contaminantes. Ahora los vamos a ver. Y material aportado, bueno, puede ser el fundente, en este caso el recubrimiento del electrodo también. Después tenemos en menor proporción ozono y monóxido, que tienen que ver con cuando hay un proceso en el cual se oxidan, que hay oxidación, y el ozono por el arco, ¿sí? Se ioniza el aire y entonces ahí genera ozono la soldadura. Bien, entonces, ahora, ¿cuáles son las vías? Ojo con esto, porque si bien tenemos vías, la vía principal es la aérea, entonces, por un lado, sí, bárbaro. Ahora, la deposición que se genera es
muy alta, y más en algunos tipos de soldadura como la de electrodos revestidos. ¿Sí? La más común, la soldadura eléctrica común por arco con electrodos revestidos, es la que genera más humo generalmente. Y todo ese material particulado, que son metales, muchas veces puede tener partículas inertes u otro tipo de particulado, vamos a ver que se deposita en todos lados. Entonces entra por ingesta también, al tocar todos los materiales que hay, por ejemplo, en un galpón o en una estación de soldadura. Y entonces ahí, ¿qué tenemos? Reacciones de sensibilidad que pueden dar algunos metales, como vamos a ver, como el níquel, ¿sí? O algunos otros metales que se van a ir encontrando en estas deposiciones que están por todos lados, porque yo puedo, como digo, tener el puesto de soldadura y ahí me cuido y tengo el EPP, pero si eso no fue extraído del ambiente, de alguna manera va a quedar ahí y me pueden generar reacciones de sensibilidad con el paso del tiempo. No va a ser inmediato, porque las reacciones de sensibilidad pueden tardar. ¿Sí? Uno puede tiene una exposición crónica y en algún momento tener una reacción de sensibilidad. Entonces, cuando hablo de sensibilidad, quiero hacer digamos, la aclaración de que es una respuesta inmune del cuerpo, una alergia. Bien, la principal vía de ingreso entonces es la inhalatoria. Eso estamos de acuerdo, que hay que proteger. Ya sabemos entonces que uno de los métodos de control va a ser control de aire y la protección respiratoria. Hacer hincapié más que nada en eso. Bien, y entonces tenemos también irritación del tracto respiratorio. Tenemos algo que se llama fiebre de metales que lo causan, es un tipo de neumonitis que lo causa, por ejemplo, el zinc. Se caracteriza por tener algo similar a una gripe y al otro día mejora, ¿sí? Entonces ese tipo de exposiciones agudas a los metales, principalmente al zinc y algunos otros, generan este tipo de reacción del sistema inmune y bueno, provoca esta fiebre de metales o como si fuera una gripe de los metales, por así decirlo, ¿sí? Y la irritación del tracto, bueno, hay diferentes tipos de metales que pueden irritar más y menos el sistema, el tracto respiratorio, ¿sí? No vamos a ver uno por uno, pero porque no nos daría el tiempo, ¿sí? Lo que sí les voy a decir es, ahora vamos a ver un cuestionario. Lo que sí les voy a decir es que ustedes tienen efectos crónicos, entonces por un lado, ¿sí? Sobre el sistema, que serían efectos sensibilizantes y efectos cancerígenos. Y por el otro lado, la parte aguda, que vendría a ser fiebre de metales, eso es a la exposición aguda. Después tenemos, acá no dice, pero hay algunos metales que pueden causar neumoconiosis, ¿sí? Sobre todo, por ejemplo, la siderosis con el hierro. Bueno, ¿Te, y acá, sí, te parece, Maxi, que sí. vayamos con la votación antes de que Ah, avance? bueno, sí, 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 y justamente íbamos a consultar si ustedes podrían decirme cuál es el límite ocupacional para humo de soldadura. Sí, ahí tienen Sí, las opciones, ¿no? 3 claro, miligramos por metro cúbico, 10 miligramos por metro cúbico, 5 miligramos por metro cúbico, o dependerá de la cantidad de sustancias. Los invitamos a votar para que después nuestro especialista nos dé la respuesta correcta, nos comente. Mientras tanto, comento, además, Maxi, te cuento, están conectados desde Mendoza, Entre Ríos, Santiago del Estero, San Juan, Tucumán, Córdoba, Río Gallegos, Salta, Bahía Blanca, de La Pampa. Así ¿cuánta que bueno, gente? la verdad que a lo largo y a lo ancho todos muy agradecidos y nosotros en realidad agradecidos con ustedes porque son quienes le dan sentido a todo esto, ¿no? Y bueno, y qué Bueno, lindo que gracias. haya inquietud, obviamente, ¿no? De Sí, actualizarse profesionalmente, de sí, sí, adquirir sí, y yo voy a tratar de hacer todo conocimientos. lo posible para transmitir y, digamos, todo lo que pueda para mejorar o ayudarles o darles una herramienta
quizá muchas ya la saben y otras no, puede ser que no se hayan enterado, pero sí, la idea es transmitir eso y comunicarnos y tener, digamos, brindar herramientas a otros profesionales. Seguro. Bueno, supongo que se están procesando ahí las respuestas. Espero que hayan votado. Te cuento que son 337 participantes conectados en este Bien, momento. bien, bien. Bueno, y ahí está. ¿Cuál es el límite ocupacional para humos de soldadura? Y diríamos que el 18% señaló que 3 miligramos por metro cúbico, el 7% 10 miligramos por metro cúbico, el 30% 5 miligramos por metro cúbico y finalmente la respuesta más elegida fue con el 46%, dependerá de la cantidad de sustancias. Bueno, ahora te escuchamos a vos, nos revelarás cuál es la respuesta correcta, Maxi. Bueno, ahora vamos a ver un poco de eso. Que me quedé con me quedé un poco con los efectos, ¿sí? O sea, lo que tengo que ver es que tengo efectos agudos y efectos crónicos. Y es muy importante que el médico del trabajo intervenga y esté detrás de los efectos crónicos y ver cómo cada persona va, digamos, de la epidemiología o el seguimiento epidemiológico que se le puede hacer a todas estas enfermedades, principalmente, bueno, como digo, respiratorias o estar atentos a cualquier, por ejemplo, eczema, dermatitis y manifestaciones que puedan tener en la piel las personas. ¿Eh? Eh, Bien, los límites de exposición legalmente que están son legalmente vinculantes por la resolución 295, son esos algunos, ¿sí? Son esos que están ahí. Y en mi experiencia he visto que mucha gente cuando trata de cuantificar y evaluar el riesgo, envía a hacer bueno, análisis y he encontrado gente que manda a hacer desde gravimetrías comunes, como si fuera un material particulado. Si bien es un particulado, se puede caracterizar de esa manera, es un humo, es una partícula muy pequeña, pero lo que se tiene que considerar es principalmente los componentes de, primero, qué componentes puede tener ese material particulado, hacer los análisis específicos para cada tipo de metal o contaminante que puedo estar buscando. O puedo hacer cuando no sé bien, puedo hacer un barrido de varios metales o tratar de ver, obviamente que es más caro, más costoso, pero cuando no lo sé, por eso la investigación previa y el diagnóstico es tan importante y en las empresas suele no hacerse bien, pero porque el problema es que si yo tengo que hacer un presupuesto con el tema de mediciones tengo que saber bien el diagnóstico porque a mí me han mandado a hacer material particulado y yo digo, no, no, pero acá no puedes hacer material particulado porque, ¿sí? Y uno se sorprende porque, por ejemplo, si yo uso el material particulado, una gravimetría, para lo único que puedo usar una gravimetría es puedo hacer dos cosas, o considerar que tengo solamente óxido de hierro, o considerar que tengo, por ejemplo, óxido de zinc solamente, y hacer una pesada, o que son partículas completamente inertes o inespecíficas. Entonces, bueno, ahí entro a hacer un montón de eh, suposiciones que quizá me llevan a tener errores, ¿sí? En el diagnóstico, en qué hay, qué no hay, qué riesgos tiene. Si realmente la persona tiene riesgos, generalmente sí, el soldador está expuesto a esto y a muchos más, otros contaminantes más. Pero bueno, como para cuantificar para cuantificar y evaluar, bueno, uno manda a hacer análisis. Entonces, algo que digo es que nunca usar valores de límite de exposición de partículas no especificadas de otra forma, es decir, 3 miligramos para respirables, 10 miligramos para total inhalable, ¿sí? Que esos serían los valores límite de partículas no especificadas de otra forma, así aparece.
Eso no se puede usar para soldadura, porque yo dentro de la soldadura ya tengo cosas específicas que me generan efectos específicos, ¿sí? Por ejemplo, el óxido de zinc tiene un límite que está apuntando a un efecto toxicológico, ya sea de corto plazo o de largo plazo. Cuando no tenemos de corto plazo, se estima que es entre 3 y 5 veces no, generalmente no se excede 3 a 5 veces perdón, de 3 veces el, el- lo que sería la concentración media para 8 horas, la ponderada para 8 horas. Pero supongamos que tenemos óxido de cromo. Fíjense que a la derecha tenemos neumoconiosis y siderosis. El otro es sistema nervioso central y edema pulmonar. Cada uno tiene un efecto específico. A su vez, estos pueden ser aditivos, ¿sí? O sea que esto no lo puedo evaluar individualmente, sino como también tengo que evaluar el efecto sinérgico y aditivo. El valor de particulado respirable entonces y el inhalable se tiene que dejar de lado. Y también hay otro apéndice que ahora lo vamos a ver, que es el apéndice B, que suele usarse como la panacea para hacer el análisis de riesgo. Y esto hay que usarlo con cuidado. ¿Por qué? Porque, como digo, tenemos composición variable, pero esto tiene que ser en el último de los casos. Lo primero que tengo que hacer es evaluar sustancias que puedo tener de acuerdo al tipo de fundente, metal de base y recubrimiento. Por ejemplo, si tiene un niquelado, puede haber níquel en la fundición, en la soldadura. Entonces, si algunos compuestos, por ejemplo, o algunos metales contienen más proporción vamos a suponer, molibdeno, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a buscar molibdeno, manganeso, depende del tipo de aporte, electrodo, por ejemplo, tienen sílice también. Ahora lo vamos a ver en las proporciones. Entonces, ese 5 miligramos metro cúbico, traten de ponerlo a lo último. Es decir, yo podría hacer una gravimetría, ¿sí? Que no pase esos 5 miligramos por metro cúbico, porque esto evaluaría como un efecto total. Este 5 miligramos metro cúbico evalúa un efecto en general, ¿sí? Y tiene que ver con esto de... hay compuestos que tienen un límite mucho menor. Entonces yo puedo estar por debajo de ese 5 miligramos metro cúbico, pero estoy excediendo todos los demás. ¿Se entiende? Y yo me quedo tranquilo de que, no, estamos por debajo del límite ocupacional, del límite de exposición, es seguro. Y hay sustancias que tienen un límite muy, muy por debajo. Y algunas que ni siquiera están actualizadas, porque nosotros recuerden que tenemos el año 2003. Y del año 2003 ahora pasó un montón de cosas. Entonces, tengamos en cuenta eso, ¿sí? Y el efecto aditivo lo habla el apéndice C. ¿Qué pasa? Hay algunos que la mayoría causan irritación, como mínimo. Y entonces ahí ya tendríamos que hacer aditivo y cambiaría el valor para la mezcla. ¿Sí? El valor para la mezcla va a ser mucho menor cuando tenemos efecto aditivo. ¿Sí? Esto lo tenemos en el apéndice C. Tienen que fijarse el órgano o digamos, sí, el órgano diana o dónde está afectando. Por ejemplo, si tengo un contaminante más en el ambiente de trabajo que va a afectar el sistema nervioso central, junto con uno de los metales que tengo en la soldadura, tendría que sumar de alguna manera, hacerlo aditivo, ¿sí? De las concentraciones que pueden estar al mismo tiempo. Ojo, al mismo tiempo, y ahora les voy a agregar otra complejidad más. A su vez tienen que ponderarlo con otras tareas. Fíjense lo complejo que es hacer un buen análisis de contaminantes químicos. Entonces, a la vez tengo que ponderarlo, porque puede ser que en una tarea tenga una proporción de contaminantes, en otra tarea o en otro momento otra proporción de contaminantes. Entonces, se hace como, bueno, cuidadosamente viendo qué tengo como efecto aditivo y qué no. Los que no tengo efecto aditivo, se evaluará, se hará la ponderación diaria.
¿sí? O semanal, en todo caso, si es de largo plazo. Esto es más complejo. Todo esto que estoy hablando es evaluación de la exposición, estrategias para evaluar la exposición. Sí, esto es bastante complejo, pero ya les doy una idea de que no van a comparar siempre con 5 miligramos metros cúbicos y es mejor hacer la evaluación metal por metal considerando el efecto aditivo y ponderándolo si es que tienen otro tipo de tareas que puedan, por ejemplo, incorporar ese metal en la misma forma, ¿no? Si es otra vía, hay que hacer otro tipo de estudio. Lo que se considera ahí es el índice biológico de exposición, el indicador biológico de exposición. Bueno, como dije, evaluaciones representativas tienen que ser, y por eso dije, muchas veces utilizamos ponderaciones, ¿sí? De corta duración o de larga. Dependiendo del TLB que yo voy a utilizar, el efecto y el tiempo de uso de esa sustancia, supongamos que es un uso por día. Bueno, ahí me preocuparía más si la sustancia tiene un efecto de tipo agudo, en la cual puede ejercer un efecto tóxico en un corto tiempo. ¿Sí? Ahora, las ponderaciones semanales, mensuales, anuales, lo puedo hacer con tóxicos que generan a largo plazo. O sea, lo que me interesa es la concentración de fondo, ¿sí? O la que más se mantiene a largo plazo, no las concentraciones pico. Entonces, bueno, eso por un lado. Eso con respecto al tiempo, ¿sí? De los tiempos de exposición y la relación con los TLB. Después tenemos que conocer, como dije, el tipo de soldadura, los electrodos y el revestimiento. En este caso yo lo quiero asociar procesos y agentes, acá como lo ven en la descripción de qué se hace en una evaluación de la exposición. Bueno, primero tengo que conocer el proceso y el agente. Si no conozco bien eso, estoy frito, porque no puedo hacer un buen diagnóstico. ¿Sí? Ficha de seguridad, fichas técnicas muchas veces, ¿qué? Del electrodo, ¿qué tiene el electrodo? ¿En qué proporción? Distancia a la fuente de emisión, bueno, en este caso el soldador está muy cerca, ¿sí? La frecuencia de emisión, bueno, todo este tipo de cosas, la ventilación y corrientes de aire, ¿para qué? Bueno, vamos a ver adelante la segunda parte cuando hablemos de control por ventilación. Variaciones meteorológicas, prácticas individuales, bueno, es el factor humano y la variabilidad que tiene. Si yo hago una medición en una persona, lo conveniente es que si hay un grupo homogéneo de exposición muy grande, yo pueda usar 2 o 3 personas de manera aleatoria en ese mismo grupo. ¿Para qué? Bueno, porque puede ser que alguna práctica individual genere variaciones. Tengo siempre variaciones entre trabajadores y también entre días. ¿Sí? Y eso ¿cómo lo subsano? Voy a volver. ¿Cómo subsano esto? Lo subsano con estadísticas para la evaluación de la exposición. Se los digo, no lo vamos a charlar acá porque es demasiado. A mayor amperaje, mayor arco y presión de vapor. Y acá ya empezamos a ver algunas cosas que todos los metales tienen diferente presión de vapor a una determinada temperatura. Fíjense que si yo tengo hierro, ¿sí? Y tengo, vamos a compararlo con el aluminio, tienen diferente punto de fusión, diferente presión de vapor. ¿Qué pasa? El que tiene mayor presión de vapor a menor temperatura va a pasar al aire más rápido o a la misma temperatura va a tener... ¿Y qué pasa? Al tener mayor presión de vapor, ¿qué va a suceder? Va a ocupar más espacio, va a tratar de salir al ambiente de manera más abrupta que uno que no está teniendo esa presión de vapor, no está queriendo escapar al aire. Entonces esto hace que, porque podemos tener en una soldadura y las diferentes proporciones de los metales pueden hacer que en algunas soldaduras y en algunos procesos de mayor arco, o sea, mayor amperaje, bueno, puedo tener más proporción de uno que de otro.
Y entonces tenemos que prestarle atención a que aquellos que tienen mayor presión de vapor a una misma temperatura van a pasar más rápidamente al aire. Recuerden que si la presión de vapor es superior a la atmosférica, enseguida van a romper van a ir hacia el ambiente de una manera mayor. Y van a predominar, ¿no? Ahora, si yo supiera, ya les di esa pista de a mayor temperatura y el tipo de metal Ahora, si también les doy la composición de un fundente, por ejemplo, un aporte autoprotegido, estos no requieren hay un tipo de aporte que requiere protección y otro que no, con gas. Entonces, bueno, y cada uno de estos tiene diferente proporción o composición. Fíjense que algunos tienen, bueno, fluoruro de calcio, ¿sí? Manganeso en un porcentaje, hierro obviamente, acá el tipo 2 por ejemplo tiene un 55% de hierro. Esto se puede evaluar químicamente cuál va a pasar más al aire, pero si vamos a suponer que lo quieren hacer más sencillo y no quieren hacer tanto cálculo o evaluarlo de esa manera, lo más sencillo es ver qué tiene y qué no. No voy a andar buscando, por ejemplo, magnesio, ¿sí? Porque pagaría un análisis o una determinación que no tiene sentido. No voy a andar buscando magnesio si uso este tipo de fundente o de aporte, ¿sí? O por ejemplo, si me representa un 0,01, ¿sí? Del porcentaje en peso. Voy a buscar lo que tiene, lo que aporta ahí a la, ¿sí? Y dependiendo también dependiendo la soldadura, generalmente vamos a ver que se alcanzan temperaturas muy altas en el arco. Entonces casi todo esto termina pasando al aire y su temperatura, o sea, volatiliza, ¿sí? Enseguida, la mayoría, ¿no? Y también tenemos este gráfico. Si alguien necesita, no me tomé el tiempo para poner todas las referencias, pero esto tiene una referencia y si alguien la necesita por algún motivo, se lo puedo pasar. Esto es un muy buen trabajo en España precisamente de los riesgos asociados a soldadura. Entonces, estos son aportes, perdón, electrodos me parece que son, sí, electrodos. Entonces, estos electrodos, fíjense que la tasa de generación por humo depende del tipo de electrodo y para qué tipo de soldadura, ¿sí? Esto es metal depositado, es después el metal depositado en superficie. La tasa de generación es lo que está en el aire. Y fíjense que este llega hasta 1 gramo por minuto. Ahora, fíjense esto. Imagínense, esta es la manera en la que yo pienso cuando hago una evaluación. Si yo tengo 1 gramo por minuto, yo podría saber la concentración que puedo tener de determinado metal, suponiendo que yo dentro de ese gramo tengo una proporción en peso del fundente. O lo puedo sumar a la proporción que tiene el metal de base, porque recuerden que esto es el aporte más el metal de base. Si sumo los dos, ¿qué voy a tener? Bueno, vamos a suponer que tengo hierro en el metal de base y hierro en el metal. Entonces, ¿qué hago? Trato de estimar una proporción dentro de ese gramo por minuto. ¿Se entiende? Y entonces voy a saber, en el peor de los casos, la cantidad de hierro en el aire. Y de acuerdo al tiempo de exposición y algunas cuentas más, podría tener tranquilamente una idea de cuánto hierro tengo. Esto es muy importante porque, bueno, para precisamente no hacer análisis al cohete. Entonces, tenemos que otro tipo de gráfico que es la tasa de generación de humos, como para que entiendan. Las que, fíjense que algunas son muy variables, las tasas de generación, pero la de acero inoxidable, por ejemplo, es mucho menor.
Y la de acero con electrodo revestido es bastante. Y acero con alambres tubulares, es decir, alambres tubulares con algunos aportes, llega hasta 3 gramos por minuto, es bastante. ¿Sí? Entonces tienen que ver qué tipo de soldadura tienen. Acero inoxidable y base niquelada con electrodos revestidos, fíjense que no ha generado tanto. Entonces, bueno, depende, haciendo un poco de investigación, puedo saber qué tipo de soldadura tiene mi empresa o la empresa a la cual estoy asesorando para buscar y ya empezar a descartar algunos agentes, porque no vamos a buscar todo. Fíjense esto, el anterior gráfico, ese gráfico que me decía los gramos por minuto acá me dice el porcentaje en peso del electrodo que se usó con acero al carbono y de baja aleación, es este por ejemplo, el E6010, me dice la proporción de manganeso, silicio y hierro que tiene. Entonces, ¿qué voy a buscar? Bueno, manganeso entraría en lo que puedo tratar de buscar, hierro también. Si estoy soldando, vamos a suponer, también otro metal de base que contiene gran proporción de hierro. El hierro no lo podemos descartar acá. Está presente en casi, o sea, el óxido de hierro lo tengo que pedir, casi siempre. Es raro que uno... Entonces digo, bueno, es importante esto, ¿sí? Ver las proporciones. Y recuerden entonces que al aumentar el amperaje, aumenta la temperatura. Al aumentar la temperatura, bueno, hay mayor cantidad de humos, ¿sí? Después, algunas consideraciones que tienen que tener es, bueno, el tipo de flujo, si las boquillas están mal, pueden generar, cuando hay poros o se está soldando mal, no se usa, por ejemplo, o hay poca adherencia, ahí puede generar más humo también, pero son algunos detalles, ¿sí? Lo grueso es lo que dije anteriormente, es qué voy a buscar y en qué proporción está. La norma de referencia que se usa era ISO 7300 para metales o elementos. ¿Sí? Esa es la que generalmente se usa. También está recomendada la 7301 y la 7303. A ver, ¿pueden usar otra norma que sea española, por ejemplo? Sí, pueden utilizarla. Porque no hay una norma que... Nuestra legislación no dice utilice la norma NIOSH tal. Lo que tienen que ver es que el laboratorio coincida con los elementos que tiene, con el tipo de análisis que se puede hacer, si tienen esa posibilidad, porque puede ser que lo puedan hacer por otro tipo de norma que también sea válida para las concentraciones que ustedes quieren tomar, que, digamos, que tenga la sensibilidad al método y digamos, la variabilidad que requiere, ¿sí? Por ejemplo, hacer un estudio de contaminante. Que Maxi, considere eso, sí. quedan 5 minutos para Bien, el corte. Te aviso para que lo fantástico. sepas. Vamos a ver un poco más, a ver si llegamos a ver lo de contaminantes químicos. Y pasamos a radiaciones. Esta es la 7300. Y fíjense que hay un montón de metales. Y ahora dicen, pero ¿cómo es que para cada uno tengo que hacer? No. Es muy sencillo. La colección se hace a través de un filtro de membrana, por ejemplo, ¿sí? De 37 milímetros, en realidad de 25, porque debería ir adentro del casco. Se tiene que colgar dentro del casco, no debajo. Yo he visto que, inclusive yo la he hecho por debajo, pero lo ideal es que tenga un adaptador que va por dentro del casco. Ahora, si no consiguen ese adaptador, lo pueden adaptar de la mejor manera, sin que moleste, y que quede dentro del casco, digo, perdón, de la máscara para soldar. Si no, así, ¿cómo dentro del casco? De la máscara que utiliza el soldador. Generalmente no está asociada a la protección respiratoria, ahora lo vamos a ver, pero bueno, la máscara de soldar
tiene una interferencia con los gases. Entonces, bueno, se sugiere que vaya del lado interior, porque ese va a ser la zona de respiración del trabajador. Es un filtro de 0,8 micras de ésteres mixtos de celulosa y va de 1 a 4 litros el flujo recomendado. Pero el volumen mínimo es lo que importa. Entonces, el volumen mínimo va a depender de la sensibilidad que tiene este método para cada metal. Y entonces ahí nos damos cuenta, ¿sí? Acá la precisión, el sesgo, digamos, la exactitud no está determinada. Se entiende que es más o menos un 10% de variabilidad que puede llegar a tener. Perdón, un 5%, lo mínimo. Y entonces, bueno, acá tienen que el volumen mínimo para cada metal es distinto. Ahora, si yo tengo 3 metales, ¿cuál voy a elegir? ¿Qué volumen mínimo? ¿Qué cantidad mínima? Bueno, la que sea más grande, ¿sí? Fíjense que hay algunos casos en los cuales me pone un máximo porque puede saturarse, digamos, estaría por encima del volumen y traería problemas en la parte analítica. Pero yo lo que tengo que ver es que si tengo 3 metales y incluye el de 1250, el volumen mínimo sería el más grande, ¿sí? Porque si no junto esta cantidad, me puede dar el famoso no detectado. Y eso es un problema, porque no quiere decir que no hay, sino que no lo detecta con la sensibilidad del método. ¿Ven? Esto es a lo que me refería. Esa es la forma que debería captarse el contaminante, más cerca digamos, entre la careta de soldador o entre la máscara de soldar y el rostro. No tanto abajo, ¿sí? A ver, no quiere decir que no se pueda, toda información es buena. Si en algún momento se hizo un estudio y quedó por debajo de la máscara, no quiere decir que no se puede utilizar, pero habría que ver si hay después variación con uno por dentro y así ir sacando conclusiones y mejorando el conocimiento que se tiene en su puesto de trabajo y en el perfil de exposición. Bueno, lo que generalmente se usa es esto que estamos viendo, que es un tren de muestreo básico. No es para gravimetría, recuerden que la gravimetría la pueden hacer, pero no es recomendable analizar como si fuera un material particulado inerte o poco tóxico, con efectos no muy bien conocidos o vagamente conocidos, en los cuales no hay una correlación con algún tipo de patología, ¿sí? Eso, la mayoría están en los que son, digamos, más complicados, generalmente ya tienen su TLB. ¿Y cómo quedaría esto en un protocolo? Bueno, en el protocolo siempre van a tener que ver que esté todo detallado, tanto las bombas como yo suelo poner ciclón, todo tipo de accesorios, ¿sí? Que uno puede utilizar. Después, las normas utilizadas, esto en la 861, recuerden poner la norma que utilizan. Después, obviamente, esto es una síntesis ejecutiva que ustedes yo debería y sugiero tener otro documento y que esto sea un complemento del documento. Entonces tiene una fecha de medición, un horario de inicio, puede ser un poco, no tiene que ser tan detallado. O lo pueden detallar mejor en otro documento, ¿sí? Esto es como para una síntesis ejecutiva de cómo ustedes ejecutaron el estudio, qué se hizo, ¿bien? Bueno, acá es otra de las cosas. Bueno, se agrega el número de muestra, va a tener la fecha, el sector, el puesto de trabajo, la tarea realizada. Acá se tiene que ser un poco de que no tienda a confundirse, ¿sí? El tiempo de exposición, la frecuencia, si es diaria, semanal. Esto indicaría cuántas veces se expone, si una vez por día o una vez por año. El tiempo de exposición es si son 240 minutos, le pongo anuales, 240 minutos en el año. ¿Sí? ¿Y para qué me sirve eso? Bueno, para ver si es una exposición aguda o más bien puedo
y al tipo de contaminante, si es aguda o... En realidad esto, como les digo, tiene que ser una síntesis de lo que ustedes escriben. La temperatura, obviamente en Kelvin y milímetros de mercurio. Obviamente si es el puesto, si ese puesto tiene condiciones habituales o no, puede ser que no, porque hay algo que está haciendo que no sea las condiciones habitual. Esto es importante. Yo sugiero no hacer estudios cuando las condiciones no son habituales, entonces me ahorro eso y trato de hacer un estudio representativo, pero bueno, hay veces que no se puede, me ha pasado. Y bueno, tienen un caudal que tiene que estar entre ese rango, el tiempo de muestreo. Ahora les voy a decir algo del tiempo de muestreo, principalmente de este. El volumen corregido, esto tiene que hacer una corrección de acuerdo a la ley de gas ideales, P por B sobre T es igual a P por B sobre T finales, ¿sí? Se despeja el volumen. Y bueno, el contaminante entonces también, tengo que decir, es hierro, pero ¿en qué forma? Está en humo de hierro, ¿sí? Humo de óxido de hierro tendría que haber puesto atrás. Y si puede ponerla directamente en la fórmula química, también, porque es más específico, ¿sí? El valor yo lo suelo poner en ppm y en miligramos metro cúbico. Acá no tiene sentido, aparte ppm es para gases y vapores. Acá ponemos el valor hallado en miligramos por metro cúbico. Y yo suelo agregar el desvío analítico. Ese porcentaje, 95%, es un desvío analítico que puede tener un error de laboratorio. Es decir, de acuerdo a si se hizo por el método, por ejemplo, tiene una variabilidad de más o menos, un coeficiente de variación de 10%. Eso quiere decir que respecto de la media se desvía, bueno, se hace una cuentita, ¿sí? ¿Y qué hacen? Ese desvío lo tienen en cuenta. Porque, por ejemplo, si está muy sobre el límite y suman ese desvío, puede dar que está pasándose, ¿sí? Así que, bueno, Maxi, esto sería, sí, ya corto. Esto dale, sería dale, todo lo que gracias. tenemos de contaminantes y qué tenemos que ver a la hora de hacer bueno, la evaluación y la identificación y la evaluación del riesgo con agente químico en soldadura. Quiero responder, si bien lo estuvimos haciendo a través del chat, que esta ponencia, este seminario, como los otros y los anteriores, están en el canal de YouTube del programa Prevenir, y el PDF a partir de mañana seguramente lo van a poder descargar de nuestra página www.wardprevenir.ar. Ahí también va a estar a disposición, así es que bueno, y quiero seguir contándole a Maxi que se siguió sumando gente desde Jujuy, de Río Gallegos, de Neuquén, de Corrientes, de Misiones, de Chaco, incluso de Estados Unidos, te cuento, Maxi, hay alguien que Ah, también se conectó. bien. Así es que, bueno, esas son las bondades de estas nuevas formas de comunicación que tenemos. Y bueno, vamos avanzando, si te parece. Bien, bien, bien. Bueno, Cuando vos quieras. bien, vamos a seguir con el otro agente. Este agente que vamos a ver ahora es una de las, yo diría, el agente que por ahí más atención se le ha prestado a partir de la declaración de agentes cancerígenos es la radiación UV, que entra en lo que es radiaciones no ionizantes. Y dentro de las radiaciones no ionizantes, radiación óptica. Entonces, bueno, otro agente higiénico que vamos a ver son las radiaciones ópticas derivadas de los procesos de soldadura. Y entonces, tengo que entrar sí o sí en algún concepto básico como para que se entienda a qué va, porque muchas veces por ahí lo voy a nombrar o no. Entonces, por las dudas, vamos a tener que revisar y tratar de clasificar el agente para entender dónde estamos parados. Es que tenemos, bueno, primero vamos a hablar qué son radiaciones, primero que nada, porque tenemos radiaciones no ionizantes.
son fenómenos físicos consistentes en emisión, propagación y absorción de energía por parte de la materia. Esa sería la definición. Es decir, que tenemos, es parte de lo que Sí, se le dice el disculpas electromagnetismo. disculpas que te interrumpa, pero no se está viendo tu presentación. Qué raro, a ver. Vamos a ver si... Ya 2 minutos. Vamos a ver 2 minutos. Ya estoy. Pasa que se volvió a cero. No hay problema, todo es en vivo y pueden pasar cosas como estas. Y está muy bueno Pero en algún punto porque así saben que estamos acá en vivo. bien. Ah, porque me decía. Ah, está. Ah, fue porque, claro, me sacaron cuando se pasó la de las pausas activas había salido. Ah, Bueno, ahí estamos, ahora bueno, sí. ahora se ve perfecto, Maxi, te dejo. Bien, estamos acá. Entonces, tenemos que entender que qué es radiación, ¿sí? Son fenómenos que tienen que ver con la interacción de la materia y que la materia y la relación que tiene con la energía, ¿no? Pero básicamente tenemos un espectro electromagnético, es decir, ondas electromagnéticas se propagan por todo el espacio, ¿sí? Esto tiene que ver, vamos a ver que la frecuencia de una onda tiene que ver, que la longitud de una onda tiene que ver en su energía, ¿sí? Y esto es importante, como digo, el concepto de energía tiene que ver, y el concepto de onda también, qué tan pequeña es la onda o qué tan grande con respecto, y cómo eso impacta de alguna manera en el cuerpo, qué efecto produce y por qué algunas producen una enfermedad o alguna patología y otro tipo de ondas provocan otros efectos. De la misma manera que, por ejemplo, las vibraciones, ¿sí? Entonces, ¿qué es una onda electromagnética? Es una perturbación en el campo magnético, es decir, esto nosotros muchas veces lo podemos ver cuando son visibles, ¿sí? Cuando nuestro ojo está preparado. Entonces, con eso tiene que ver un poco la radiación óptica. Es esa parte del espectro. Entonces, la radiación electromagnética, ¿sí? El campo magnético, ¿sí? Afecta, eh, bueno, como digo, a la corriente, por ejemplo, ¿sí? El eléctrico afecta al magnético y viceversa, ¿sí? Y una de las fórmulas que más tienen que conocer cuando evalúan este tipo de agente es esta que están viendo acá. ¿Por qué? Porque esto determina la energía de un fotón. ¿Y qué pasa? Hay una relación, como ustedes están viendo, entre la longitud de onda y la frecuencia que está dada, o sea, hay que descomponerla de lo que es la velocidad de la luz, o sea, la velocidad a la que se mueve una onda electromagnética. Entonces, lo que tenemos que saber es eso, ¿sí? Bueno, aparece la constante de Planck. Planck fue quien descubre el efecto junto con Einstein, el efecto fotoeléctrico, y tiene que ver con esto, con que la luz tiene energía. Y esa energía impacta de alguna manera en el cuerpo, ¿sí? Y entonces, después viene el concepto de radiación óptica, ¿sí? Y en la radiación óptica, tenemos una parte del espectro que está comprendida entre los 100 nanómetros y un milímetro de longitud de onda, ¿sí? Y esto es, como digo, este sería la parte del espectro que se le llama que se encuentran las radiaciones ópticas. Y dentro de esto tenemos la parte de la región UV, la parte de radiación visible, que es la cual tenemos nosotros la capacidad de percibir, ¿sí? Las otras las percibimos hay una que la percibimos de otra manera, por ejemplo
la infrarroja. La infrarroja la percibimos de otra manera, como sentimos el calor, lo que se llama el calor. Esto solamente la percibimos, ¿sí? La infrarroja, en la piel, por ejemplo. Y la ultravioleta no se percibe, ¿sí? Nosotros no lo vemos. La región visible es la cual nuestro ojo es sensible y que eso es lo que nosotros podemos percibir. Entonces, bueno, es importante saber cuáles son los rangos que comprenden cada región. Por ejemplo, el V es el más energético. ¿Sí? Ahora lo vamos a ver en otro gráfico. El V tiene el VA, VB y VC. El VC es demasiado energético. Se provoca en la soldadura porque un arco eléctrico puede liberar VC. Ahora, el VC también lo genera, por ejemplo, el sol, y hay radiación VC, pero es filtrada por el ozono. ¿Sí? Entonces, de la parte de la atmósfera no ingresa tanto VC. Pero sí UVB y UVA. El más lesivo es el UVB y el que hay que, digamos, apuntar, porque es el que se ha demostrado que tiene un efecto bastante asociado, ese rango en esas longitudes de onda, con lo que sería cáncer de piel, ¿sí? Y el UVA genera eritema también, ¿sí? Genera una reacción. Entonces, y ahora vamos a ver que cada longitud de onda genera una reacción específica. Como es más energética y es más chiquita, después vamos a ver que la radiación UV se le dice actínica en un determinado rango porque ¿qué hace? Bueno, precisamente puede activar reacciones químicas. Y la infrarroja es la de mayor longitud de onda. ¿Qué pasa? Es menor la frecuencia y por lo tanto menor la energía que tiene. Tenemos que entender de que va de... el ultravioleta es el más energético, infrarrojo es menos energético. No así, no obstante, generan todo un impacto en el cuerpo, ¿sí? Y cada uno un efecto distinto. Entonces, acá tenemos esto y la relación en el campo, en el espectro completo. Fíjense, una onda de radio, un microondas, ¿sí? La onda electromagnética tiene una determinada longitud de onda, acá más grande ya, y el rayo X estaría muy por debajo, o sea, sería muy pequeño, y es muy energético. Hay una relación que Planck estudió también, que es la relación entre energía que se le entrega a un cuerpo y la radiación que puede emitir cuando se le está calentando, por ejemplo. Y fíjense que tenemos que va desde el rojo, desde el oscuro, o sea, desde el negro absoluto, hasta, ¿sí? que va tomando otro tipo de color. El blanco estaría en torno a los 6000, lo que se le dice el color blanco. Nosotros decimos color blanco porque se ubica justo en la parte visible nuestra, es donde se mezclan todos los colores y podemos verlo. Bueno, esto entonces tiene que ver la energía, ¿sí? Está asociada la energía con la temperatura. ¿Sí? Y entonces lo que tenemos que entender es que el ultravioleta se sitúa justo en los 12,4 electronvolt. En una parte de los ultravioleta tenemos los 12,4 electronvolt. Ese es el límite de lo ionizante. ¿Sí? Superior a 12,4 electronvolt se consideran ionizantes. Y esto hay que saberlas diferenciar porque he charlado con gente, colegas, decían, no, pero eso es una radiación ionizante. Entonces mandaban a hacer delantales con plomo. Y no tiene exposición a radiación ionizante. ¿Sí? A gente que tenía, por ejemplo, soldadores y demás. No es completamente necesario porque no llega a traspasar, ¿sí? No llega a traspasar por ejemplo, un delantal de cuero,
una radiación ultravioleta. O un rayo X sí. ¿Sí? Por eso ahí se utiliza otro tipo de materiales, que son más densos, por ejemplo. Entonces, bueno, tenemos que saber que este electrón volt tiene un equivalente del Joule que es muy chiquitito. Y entonces, ¿qué quiere decir este gráfico? El ultravioleta no es ionizante, es no ionizante. Entonces entra las ultravioleta, visible, infrarrojo y microonda dentro. Las radiaciones famosas 5G, 4G entran en esas, en microondas. Bien. ¿Y qué pasa acá? Acá pueden producirse cambios de nivel de electrón con el ultravioleta, pero lo demás genera vibración, genera rotación, es decir, aumenta la energía cinética de las moléculas, las calienta. Entonces, cuando un cuerpo está a una determinada temperatura, emite una radiación llamada radiación térmica, ¿sí? Eso tenemos que saber. ¿Y qué pasa? Eso está, como dije, relacionado la temperatura que levanta y qué tipo de radiación emite. Más energética es, o más temperatura levanta un cuerpo, ¿sí? ¿Qué pasa? Cuanto más calor hay y más energía tiene, los electrones empiezan a saltar y empiezan a generar más radiación. Y entonces se va a generar más UV. Ahora, si yo tengo una soldadura oxiacetilénica, ¿qué pasa con la soldadura esa? Es 3200 grados, lo vimos al principio. No levanta tanta temperatura como para tener tanta carga ahí de UV, no tiene tanto UV en proporción. Entonces, dependerá también de la cantidad de energía que tenga un proceso de soldadura, que tanto va a emitir en UV. Y después hay otras cuestiones más, pero en general es así. Por eso a mayor temperatura, porque aumenta el amperaje, aumenta la energía, entonces lo que sucede es que aumenta la cantidad de UV. Es mayor la cantidad de radiación que se emite. Bueno, ¿y cuáles son los efectos que tenemos? Principalmente en ojos y piel. ¿Sí? Esto es lo que... ¿Y cuál es la lesión producida? Por ejemplo, yo les dije que el UV ataca de una forma cierta cantidad de tejidos, el visible ataca a otros y el infrarrojo o diferentes tipos, parte del espectro a otros. Y bueno, esto tiene que ver con las lesiones que va a producir, ¿sí? ¿Qué tejido y qué cosas afecta, ¿sí? Fíjense que por un lado el VC, VB genera fotoqueratitis o fotoconjuntivitis, es ese dolor en el ojo que le agarra al soldador y que se le hincha el ojo prácticamente de manera casi instantánea, o a la noche que estuvo soldando y le quedan los ojos. Bueno, fotoqueratitis, fotoconjuntivitis, fíjense que afecta a la parte externa, la primera capa, ¿sí? de tejido, las primeras capas. Después, el cristalino, a medida que crece la longitud de onda, fíjense cómo va pasando hacia la retina. En visible ya directamente, cuando nosotros tenemos en el rango visible, por ejemplo, no sé, puede ser un color, cualquiera del rango visible, ¿sí? Estamos hablando de 400 a 780. Pueden tener quemaduras en retina cuando es muy energética la longitud, la emisión de radiación. Una luz muy intensa me puede generar quemadura en la retina. ¿Por qué? Porque la retina es sensible a esa longitud de onda, porque es la región en la que vemos, ¿se entiende? Y después en el infrarrojo lejano tenemos otro tipo de impacto. Y en la piel sucede lo mismo. Y el riesgo, o sea, el mecanismo con nuestro cuerpo es principalmente fotoquímico de todo lo que es UV y principalmente térmico cuando nos vamos hacia el lado de los infrarrojos. Es térmico. Uno quema, ¿sí? Pero uno quema y el otro interactúa de otra manera, ¿sí? Hace una reacción. Fíjense, la piel, por ejemplo, hace eritema, pero es de tipo químico, ¿sí? El efecto. Y fíjense, la región de UV es la que genera el carcinoma y melanoma, ¿sí?
porque va lesionando de diferente manera, tiene un mecanismo distinto. Bueno, la quemadura cutánea también se da en el visible, ¿sí? Pero principalmente en la retina. Células, bueno, acá, células escamosas, basales, melanocitos. Fíjense la profundidad a la que actúa cada uno. Y esto es lo mismo, ¿sí? Uno, el IR próximo calienta el tejido profundo, ¿sí? Y el IR lejano ya directamente superficial. El IR próximo es el que calienta el tejido de manera profunda. Bueno, y a esto, ¿para qué necesitamos entender algo de radiometría? ¿Sí? Esto lo pongo porque la forma en la que se evalúa es en la cantidad de energía que incide en un tejido, llámese retina, y todos los TLVs están asociados a eso. Cuando vean las unidades van a ver que es bastante complejo, pero por lo menos con esto se van a llevar una idea de cómo se evalúa. No es fácil porque hay muchos TLV, hay como 7 TLVs, y a su vez cada TLV depende de ciertas características, como por ejemplo del tiempo de exposición. O sea que un TLV es un número, no es que es una constante. Por ejemplo, yo voy a químico y dice 10 miligramos metro cúbico. El TLV va a depender de un montón de cosas. TLV o límite de exposición, ¿sí? Y entonces hay que entender estas variables, estos parámetros que se usan para evaluar la exposición y todos tienen que ver con la radiometría, con la medición de la radiación. Uno es la exposición radiante, que es la energía incidente sobre unidad de área, por ejemplo, joule por metro cuadrado, ¿sí? Es una forma de cuantificar la dosis. Esto sería como la cantidad de energía que entró, que impactó en una cantidad de tejido. Puede ser en 8 horas, puede ser en 30 segundos, pero es lo que impactó en determinada superficie. Lo mismo con la irradiancia. Acá la diferencia es que es vatios o watts por metro cuadrado. Es la cantidad de joule por segundo que se le está entregando. O sea que acá tiene que ver el tiempo, ¿sí? Es una unidad de potencia. Recuerden que watt es joule por segundo. Y esta unidad es la que se utiliza en muchos radiómetros. Ustedes van a ver, si utilizan un radiómetro, les va a pasar esta unidad, microwatts por centímetro cuadrado o por metro cuadrado. Entonces tenemos que entender de que es potencia por dividido una unidad de superficie. Se usa para calcular, vamos a ver, hay una tabla que si yo conozco o tengo un radiómetro específico para UV, puedo establecer el tiempo máximo de exposición si se conoce, o puedo al revés, multiplicar. Si yo multiplico la irradiancia por el tiempo, me da la exposición radiante, esto que ven acá atrás. Y la radiancia tiene que ver con el ángulo en el que se mira una determinada fuente de luz, ¿sí? Esto es para ver, se usa para el espectro visible e infrarrojo por el daño a la retina. Por eso fíjense que se forma una imagen atrás del ojo y tiene que ver con la extensión y la concentración de energía en la retina, ¿sí? Acá esto es lo mismo, el ángulo subtendido lo van a ver, si van a la resolución 295 van a ver que habla de ángulo subtendido. Está determinado por la amplitud de la fuente, y cuanto más grande la fuente, más ocupa en mi retina y por lo tanto mayor es el riesgo, ¿sí? Mayor es el impacto a la retina. Entonces va a depender de qué tan puntual es una fuente o serie de fuentes. Y el equipo de medición que se utiliza es el radiómetro, se llama radiómetro, ¿sí?
y tiene un valor numérico, generalmente es irradiancia, me mide la cantidad de energía por segundo, ¿sí? Que llega a una fotocélula. Es parecido a un luxómetro, nada más que el luxómetro, el luxómetro es un radiómetro, pero que tiene una conversión hacia una curva que nosotros, parecido al sonómetro, digamos, es en la cual nosotros somos sensibles. Porque nosotros, por ejemplo, el lumen, son unidades, tienen una relación con estas, por ejemplo, con la irradiancia, la iluminancia. Esa tiene que ver a través de un filtro que tiene que ver con la cantidad de energía que se necesita en cada parte del espectro para que nosotros podamos ver. Es la sensibilidad que tiene nuestro ojo. Entonces, es en términos de lo que yo puedo ver el luxómetro, es cuánto yo puedo ver. Ahora, el radiómetro evalúa lo que puedo y lo que no puedo ver. Porque puede ser UV, no me está haciendo, yo no veo una luz UV. Es una determinada longitud de onda. Entonces, bueno, básicamente un radiómetro es como un luxómetro. Nada más que no tiene ese filtro y esa conversión a unidad, por ejemplo, a lux. Entonces, bueno, puede tener filtro o no tener ponderación espectral. La ponderación, hablamos de ponderación cuando tenemos, al igual que en ruido, una serie de... ¿Qué quiere decir? Hay frecuencias de ruido que nos hacen más mal que otra. De la misma manera, hay longitudes de onda que nos hacen más mal que otra. Entonces, al estar ponderado, uno lo que hace es medir directamente lo que nos hace mal. Si yo tengo un filtro o no está filtrada la ponderación espectral, lo que voy a tener es un valor que es muy alto. ¿Qué pasa? ¿Sirve? Ojo, sirve. ¿Qué pasa? Tengo que saber que es muy alto. Quizás estoy sobreestimando el riesgo, pero puede servir tranquilamente. Todo depende de cómo se mire y cómo se haga una evaluación. Yo nunca digo, no, este equipo no sirve, esto. No, hay que ver cómo se hace el enfoque. Esto es la representación básica, ¿sí? Disculpas, Sí. Maxi, cuando a vos te parezca, tiramos la otra votación. Bien, ahora dame, yo ahí te digo, ya, Dale, cuando en vos breve. dispongas. Bueno, espectroradiómetros es lo mismo, nada más que el espectroradiómetro descompone en el espectro y yo entonces puedo saber cuánto tengo en determinada longitud de onda, qué energía tengo. Y yo lo que puedo hacer es una ponderación manual o el equipo la puede hacer. El equipo o son muy costosos. Lo más común es que yo tenga un radiómetro adaptado a una necesidad, a un espectro específico, con una ponderación específica o sin ponderación. Por ejemplo, me mide de manera igual todas las longitudes de onda y me dice la energía que hay sin ponderarla. Ponderar es quitarle peso a las frecuencias, a las longitudes de onda que no hacen daño, por ejemplo, en el rango UV. Por ejemplo, hay una tabla en la cual ustedes lo pueden ver. Está esa tabla con las ponderaciones en nuestra legislación. ¿Qué pasa? En un equipo de estos me puede arrojar una curva como esta, en donde yo puedo ver el espectro UV y qué cantidad de energía tiene. Cómo se reparte esas longitudes dentro de todo lo que... Esto para hacer un estudio mucho más complejo, se utilizan en las lámparas, otro tipo de fuentes. Esto yo lo tengo que explicar para hacer entender de que esto se utiliza más para lámpara. Ahora, si yo tengo que hacer una medición, ¿sí? Y ahí viene una encuesta. ¿Ustedes qué creen? ¿Que hay alguna forma de evaluar sin tener que hacer una medición? ¿Cuánto medirían un puesto de soldadura? Porque me han solicitado muchas veces o me han preguntado algunos colegas y yo les doy mi impresión. Entonces yo quiero saber qué opinan respecto de las mediciones y las evaluaciones o las declaraciones por ejemplo, para declarar en el RAR.
¿no? Que esto es algo que me lo preguntan muy seguido. Ahí estaría la encuesta, ¿no? Bueno, hay una encuesta. Ahí Sí, está. sí, cuando vos dispongas, ahora Sí, sí, ya enseguida. ya estaríamos. Sería justamente ahora, Perfecto. Ahí porque tiene estoy que ver con hablando de equipos de medición. sí, las eh, radiaciones ópticas. Si te parece, es, leo la consigna. sí, ¿Cree que es necesaria la medición para evaluar la exposición a UV de un soldador y su ayudante para declarar en RAR? Bueno, veremos qué es lo que responden. bien. Bueno, como les venía explicando, tenemos otros tipos de equipo para medir radiaciones no ionizantes. eh, y específicamente radiaciones ópticas. Yo ahí en el anterior mostré detectores que podían o no tener una ponderación espectral. Después viene la dosimetría que se puede utilizar y se ha usado para soldadura. Es el caso de un estudio de un colega que encima falleció hace poco, hará días, de una muerte súbita, y hizo un estudio muy interesante con esto, que con las dosimetrías y probó que, por ejemplo, tenés aproximadamente 3000 veces en la zona de, del cuerpo, 3000 veces el límite de exposición. Y tiene que ver con esta pregunta que le estoy dando acá. 3000 veces el límite de exposición supera. Un espectador, por ejemplo, que pasa y que mira la soldadura, tiene 12 veces el límite cuando estamos hablando en ponderación de 8 horas. O sea, estamos hablando que la dosimetría abarcó el horario y después se evaluaron en promedio cuánto fue la energía, cuánto fue la energía que incidente en diferentes partes del cuerpo. Tenemos ¿Sí? las respuestas, Maxi. Bien, bien, 71 Bueno, contra 29, bien, sí, bien, sí, o sea, 71% dice que sí y 29% dice que no. bien. Ahora, para los que dijeron sí, yo le tengo una sorpresa. Cuando uno, como yo le estoy diciendo, fue bastante bien evaluado y en las cercanías de una soldadura, salvo que sea una soldadura como la que decíamos por ahí, oxiacetilénica, con una temperatura muy menor, o una soldadura blanda, bueno, ahí no va a haber UV. Pero en una soldadura con más de 100 amperes, generalmente la intensidad de la radiación es muy superior al límite de exposición. Es decir, que no habría necesidad de medirla porque directamente el soldador está muy cerca de la fuente. Si yo pongo cualquier detector de esos, va a volar, o sea, ahora les voy a dar un ejemplo. Y no, digamos, deberías, por eso hay formas de cuantificarlo, no necesario midiendo porque ya está medido y está, el comportamiento de la onda se lo conoce. Digamos, es como, no sé, es como que yo le dijera a ustedes, si yo en un horno microondas pongo, alguna vez alguien puso una factura, algo para calentar, bueno, y yo le pongo 100 minutos al máximo, ¿qué va a pasar? Ya todos conocen el efecto. Entonces, en ese contexto, puedo tranquilamente decir que la radiación en un soldado y un ayudante, no tengo que decir si está por encima, si no está por... No, va a estar pasado. El estudio no lo traje a esta presentación, lo iba a traer, no tuve tiempo de incorporarlo, lo iba a hacer hoy temprano y después tuve que hacer otras cosas, pero básicamente excede muchísimo. Y ahora lo vamos a ver en un ejemplo. Bueno, los dosímetros también se pueden utilizar, esto ya se ha hecho, por ejemplo, para radiación solar, luz de día, ¿qué pasa? Acá lo que hacen son filtros perdón, dosímetros de polisulfona, es un material que cuando entra determinada cantidad de energía, después responde con un efecto lumínico, ¿sí? Entonces ustedes cuando lo evalúan pueden ver, por ejemplo, una exposición, si ustedes expusieron ese filtro de polisulfona 8 horas, después pueden, por la cantidad de luz que emite, pueden saber
la cantidad de energía que fue en esas 8 horas. Entonces, ¿qué hacen? La ponderan, ¿sí? Hacen una ponderación y dicen, bueno, en 8 horas recibí esto. Y se lo comparás con el límite. El límite de V, ahora vamos a ver, hay varios, pero el más común, primero quiero decir que la opción más asequible entonces es un radiómetro con un juego de detectores adecuado al tipo de exposición. O sea, que si estaba midiendo en el rango V, que sea el rango V que querés medir. Generalmente el más complicado y el que tenemos que conocer más es si tiene la ponderación que dice nuestra legislación, que está adaptada de la IGNIR, porque en realidad la IGNIR es la que genera toda la documentación, y ACGIH lo toma y nosotros lo tomamos de ACGIH. Pero básicamente IGNIR es la Comisión Internacional de Protección contra Radiaciones No Ionizantes. La opción más asequible entonces sería eso, porque un espectrofotómetro no tendría sentido, menos para medir soldadura. Es algo que... Ahora otra cosa es una lámpara. Pero las lámparas ya vienen medidas por los fabricantes. Entonces, ojo con eso de la medición. Bueno, los límites ocupacionales entonces los da la IGNIR. Nosotros lo tomamos, ya me adelanté con esto. ¿Sí? Lo tomamos. ¿Y qué límites tenemos nosotros, por ejemplo? De 180 a 400. ¿Sí? Y tenemos una tabla 1. Por un lado nos dice, bueno, usted tiene para un periodo de 8 horas, y fíjense para qué, ustedes tienen que ver para qué es ese, cuál es el objetivo de ese TLB o de ese límite, qué está protegiendo, la piel y los ojos sin proteger. Obviamente que si uno toma una medición, muchas veces le va a dar muy superior. Como digo, Tomás Tencate, que la persona que hace poco fallece, hizo una investigación en la que dice, bueno, excedemos 12 o 3000 veces. 3000 veces, o sea, no puedes tener una parte del cuerpo desnuda porque la excede 3000 veces en un soldador. Si yo pongo filtros acá en toda la parte del cuerpo, 3000 veces cerca. Entonces, si yo excedo 3000 veces el límite, ¿tiene sentido hacer alguna cuantificación y darle vuelta a la cosa o ya sabemos que está expuesto? Declarar directamente al soldador, porque voy a tener partes expuestas, por eso se usan cremas o deberían usarse cremas, bueno, todo ese tipo, la monjita, todo lo que pueda cubrir la piel, porque la piel cubierta, vamos a ver, puede tener un pasaje, pero es menor, y cada ropa tiene una determinada capacidad para frenar los rayos UV. Y entonces se puede sacar cuánto pasa a través de esa ropa y ahí estaríamos hablando. Si yo tengo una cuantificación de 3000 veces y yo sé que cómo se transmite a través de la ropa y qué sé yo, vamos a suponer que con ese 3000, de esas 3000 veces el límite me quedo con un 1%, puedo ir atenuando la cosa y ahí puedo hacer ahí sí puedo hacer cálculos y tratar de ver si realmente esa ropa me está protegiendo o si esa crema está haciendo el efecto que tiene que hacer. Bueno, pero en cuanto a la medición ya se sabe, ya en cuanto a exposición. Ahora, otra cosa es la persona que pasa o que tiene un puesto al lado y esa sí se podría medir o estimar, ¿sí? Porque puedo tener la medición de cerca y estimarlo con una relación que hay de la inversa del cuadrado de la distancia, que se sabe que medianamente funciona de esa manera. Entonces yo ya sé más o menos a 5 metros cuánto puede ser, con qué tanta energía puede llegar la determinada radiación. Si es UV, si es infrarrojo y demás. Todas van perdiendo con la distancia la capacidad de hacer daño. Y acá tenemos dos límites de V. El punto 1 es un valor en joules por metro cuadrado o milijoules por centímetro cuadrado, no importa, elijan el equivalente y se compara.
En la tabla 1 lo da. ¿Sí? Ahora la vamos a ver. Y después hay otra tabla que me indica la cantidad de segundos yo puedo estar expuesto directamente midiendo la irradiancia. Yo voy con el detector, mido la irradiancia y directamente la comparo con esa tabla. ¿Qué pasa? Esto es ponderado. Para determinar la efectividad, es decir, tengo que hacer, cuando yo lo filtro lo tengo que filtrar o hacer manualmente o ya que el equipo me dé el resultado, y ese es como el DBA. Si ustedes hacen DBA, ahora si ustedes, por ejemplo, tienen ruido, ¿qué pasa? Si ustedes tuvieran el ruido crudo, tienen que pasarlo por esa, o tienen que tratar de atenuarlo. Si ustedes lo sacarían, por ejemplo, en DBC, lo tienen que pasar a DBA. Bueno, esto es lo mismo. Entonces, bueno, lo que tengo que saber es que toda la actividad, todo el promedio ese espectral se compara con la banda de 270. Ahí está el pico, digamos, el efecto más nocivo se hace sobre esa región. Y por eso se compara con esa, ¿sí? Fíjense que es una sumatoria. Acá hay una fórmula que básicamente no creo que la usen, porque tendrían que tener un espectrofotómetro. Pero vamos a suponer que ustedes lo quieren usar. Bueno, usan esa fórmula, que es básicamente el ancho de la banda multiplicado por la irradiancia, por la energía que tiene cada banda, ¿sí? La efectividad espectral, a su vez, es una multiplicación es un factor que se agrega a cada energía de cada banda. ¿Sí? Lo tiene acá. O sea que si vamos a suponer que tienen, no sé, en la longitud de 180 me da un valor límite, pero esto es cuando yo tengo por ejemplo, esto lo puedo usar para radiación coherente, no incoherente. Eso me olvidé de ponerlo. Coherente es un láser, por ejemplo, que está actuando en esta longitud de onda específica. Y ahí puedo comparar con este límite. Ahora, si es incoherente, tengo una mezcla de longitudes de onda. Es una mezcla, ¿sí? No es una onda específica, una parte estrecha del espectro, sino que es amplia. Y entonces ahí tengo que usar la ponderación, porque puede tener muchísimas combinaciones de esto. Y entonces ahí lo que hago es multiplicar por cada, y hacer una sumatoria, es como un promedio, una integración ¿de qué? ¿De qué valores? Bueno, la multiplicación de esta efectividad por la energía emitida por ejemplo, en esta longitud de onda, más, sigo haciéndolo con cada una, y lo divido por la cantidad, ¿no? Entonces es como un promedio. Es muy similar, lo sigo comparando con ruido, porque tiene que ver con ondas, y también tenemos separadas por frecuencia, como haciendo un análisis de banda octava, y ¿qué hace? El sonido integrado sería lo mismo en ponderación A, sería lo mismo que en ponderación espectral para radiación UV, de 180 a 400 nanómetros. ¿Y qué tengo que saber? Bueno, para evaluar tengo que ver el tipo de emisión, esto es muy necesario. Número de ubicación de la fuente. ¿Sí? En este caso, yo lo voy a aplicar ¿a qué? A la soldadura. ¿Y qué pasa con la soldadura? Bueno, puedo tener dos puestos o tres, y también al lado puedo tener otro puesto en el cual no está bien separado, y entonces ahí hay una contaminación con esta radiación hacia otro puesto. Bueno, ¿qué puede reflejar o no? Sí, acá es más cuando se maneja con láser. Bueno, el intervalo espectral, ¿qué pasa? Acá la radiación es todo incoherente. ¿Sí? Es una radiación óptica incoherente, es decir, tiene una mezcla de todo. Bueno, el tipo de emisión en este caso sería pulsante. Esto lo voy a pasar porque esto es para radiación óptica en general, ¿sí? Y la potencia, bueno, depende de qué, del amperaje en este caso, ¿sí? Del amperaje que tiene la soldadura. Más amperaje tiene, más energía, por lo tanto seguramente tiene más, tiene que tener menos exposición, o hay que tener más cuidado. La radiación, entonces, la tabla 1 y la tabla 2 son estas. Esta es la tabla 2. Entonces, esto es lo que me puede dar un detector de radiación UV.
me puede dar microvatios por centímetro cuadrado, vamos a suponer que me da 10 microvatios por centímetro cuadrado, ¿sí? Si me da 10, la exposición de piel desnuda, ¿sí?, es 5 minutos. Ojo que esta es para VA. Perdón, no, esto está mal, disculpen, esto está mal. Es VA actínica, ¿sí? Es decir, lo que de 180 a 400, ¿sí? Y esto sería, ojo, porque estos valores son para ponderados. Para ponderados. ¿Y qué pasa? Cuando no hay ponderación puede ser que dé más alto. Entonces, si estamos con un detector que es no ponderado, que no tiene una ponderación, nos quedamos tranquilos que si está por debajo de estos valores, estamos más seguros todavía porque seguramente sea menor la cantidad, ¿sí? O sea, siempre está como pasado. Porque la cantidad no hace ninguna diferencia entre las longitudes de onda. Todas, junta la energía de todas y dice, bueno, ahí esto, está configurado de esa manera. Bien, y hay una región que es VA, que es para exposición de los ojos sin proteger a la radiación VA. Ojos, dice, no ojo y piel. La anterior es para la protección sobre el melanoma, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado con el TLV al que van. Después tienen infrarrojo visible y cercano. ¿Qué pasa? Acá es donde se empieza a complicar. No voy a dar mucha bola porque no vamos a llegar. Pero lo que sí les voy a decir es que cada TLV, fíjense que acá empieza a compararse. Fíjense que acá me hace una comparación que dice menor o igual, este es el TLV. Esto que ustedes están viendo acá es 5, el ángulo subtendido de t a la 1/4 o raíz cuadrada. Perdón, raíz cuarta. Eso está relacionado, fíjense, con el ángulo de la radiación, lo compara, y t es la duración de la visión. ¿Ven lo complejo que es el TLV? Hay que sacarlo. No es que viene un numerito y se compara. El otro sí, es 30, si mal no recuerdo, es 0,1 dividido 0,003. 0,1 dividido 0,0. Sí, es 30 milijoules por centímetro cuadrado, si mal no recuerdo. Pero bueno, es fijo. ¿Sí? Es para 8 horas. Ahora, esto está hablando de ojos sin proteger, ¿sí? A radiación UVA. Infrarrojo cercano tienen que hacer una ponderación o directamente evaluar ese rango de 400 a los 1400. Es visible y infrarrojo cercano. Esto impacta la retina. Por eso se tiene en cuenta el ángulo que yo les decía al principio. ¿Ven? Tiene una longitud. Esta ponderación se puede hacer manual con un espectrofotómetro o vienen algunos espectrofotómetros seguramente para hacer estas curvas y saber qué cantidad tengo en cada longitud de onda, ¿sí? Bueno, quiero ver si hay algo más porque se nos va a ir el tiempo. Este es un ejemplo de medición, ¿sí? Sobre un puesto. Fíjense. Para el puesto del soldador se cuantificó a 75 centímetros un valor de irradiancia no ponderada de 1,24 milivatios por centímetro cuadrado. ¿Cuánto es? Un milivatio. ¿Y cuánto tenemos acá? 1 milivatio por centímetro cuadrado. Y acá tenemos 0,1 microvatio para 8 horas. Y la persona está casi 8 horas. Vamos a suponer que está con tiempos muertos, 4, 0,2 contra 1 milivatio. O sea, acá estamos hablando de 0,2 microwatt. ¿Se entiende? Que por qué les digo que está expuesto así con los ojos cerrados. Está bien, puede ser que dé un poco más porque es no ponderado, ¿sí? Eso también, por eso el valor un poco más alto, quizás sea un poco 10 veces menos, ¿sí? Pero acá estamos hablando de que son valores elevados. Y ojo, porque yo acá estoy viendo que hay picos de 3 milivatios por centímetro cuadrado. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Acá estamos viendo que supera ampliamente la exposición para 8 horas.
¿Qué pasa? Te vamos a considerar que es no ponderado. Este equipo es no ponderado. ¿Sí? Eso lo pueden hacer o no lo pueden hacer con un ponderado. Depende de qué tanto riesgo uno quiera correr. Con esto uno se da cuenta de que si está por debajo, seguramente esté muy por debajo. ¿Sí? Y para, por ejemplo, una evaluación de infrarrojo, también se pueden hacer estimaciones. ¿Sí? Por ejemplo, acá yo hice un cálculo de irradiancia por una aplicación, ¿sí? Que lo que se hace es un método de banda por banda y se hace una integración de eso y es un modelo de física que se utiliza para saber a un cuerpo cuando se le entrega determinada cantidad de calor. Bueno, se aplica algo como la emisividad de la fuente y demás, y se obtiene una irradiancia, más o menos para darse una idea del orden de magnitud. Y fíjense que, bueno, comparándolo con los valores siempre va a dar alto, principalmente para el rango de valores. Acá yo comparé el objetivo del límite de exposición, uno era para cataratas, ¿sí? Entonces comparé, obviamente es muy elevado, fíjense la cantidad a lo que me daba. Esto está sobreestimado, pero fíjense que está muy alto. Si esto estuviera vamos a suponer que este resultado me hubiese dado 100 y hubiese sido bueno una buena medición. Porque ahí me termino dando cuenta si está o no está. Pero cuando esto supera muy ampliamente, seguramente, por más de que uno diga, no, pero no está ponderado, pero no tenés el detector, sí, pero probablemente está expuesto, ¿sí? Se sabe que en la fundición, por eso digo, hay algunas tareas que es casi, casi imposible que no esté expuesto. Se entiende la persona. Entonces hay algunas, por ejemplo, ¿cuál es el riesgo acá que tenemos? Bueno, principalmente daño a la retina, córnea y cristalino. ¿Sí? Principalmente se pueden formar cataratas, porque se va dañando a poco, se va quemando el tejido, de a poco, se va calentando y eso va generando cambios en el tejido a largo plazo, ¿no? ¿Qué medida de control tenemos que tener entonces? Bueno, distanciamiento. Si ustedes miran esta fórmula, no falla en cuanto a que esto es la ley de inversa de la distancia cuadrada, lo mismo pasa en iluminación. A medida que yo duplico la distancia, cae 4 veces el valor de energía, ¿sí? Entonces, bueno, fíjense que ahí tenemos que si yo hago la potencia radiante de una fuente, la máxima que puede tener, como para quedarme tranquilo que va a tener una distancia de seguridad, por ejemplo, por una lámpara, dividido acá sería sí, esto sería la máxima, ¿sí? Entonces, el valor, respecto del valor límite, y esto le saco la raíz cuadrada, me va a dar la distancia, ¿sí? Y con eso puedo establecer un radio de seguridad en el cual yo, personas que no estén asociadas al puesto, puedo modificar el ambiente o el entorno de trabajo. Esto, por ejemplo, se sabe muy bien en radiaciones de la década del 70. Esto es una tabla que después la pueden ver con tranquilidad, qué distancia en metros y cuántos minutos puede estar esa distancia para no pasarse del tiempo de exposición. Y recuerden que el tiempo de exposición es a piel desnuda. Obviamente que si yo pongo o cubro el cuerpo, como pasa en soldadura con el elemento de protección personal y demás, puedo estar las 8 horas. Ahora, estamos hablando de piel desnuda sin protección ocular. Esto saben para qué sería. Para, por ejemplo, puestos aledaños en los cuales lo ideal es cerrar el puesto. Ahora lo vamos a ver. Otra cosa, ropa y protección UV. La ropa ya se sabe que la mayoría de las prendas, por ejemplo, algodón, cubren bastante bien el UV. Sí, esto va a depender del color, la densidad de la trama. El color negro no es bueno
para el infrarrojo, es decir, voy a absorber calor, se va a calentar la ropa negra, pero es sabido que el color negro protege mejor contra el UV. Principalmente si es telas sintéticas, y hay un montón hoy en día que vienen con cierta composición y para precisamente no dejar pasar el UV. Pero en el caso de soldadura es bastante buena la ropa como para no dejar pasarlo. Maxi, te aviso que estamos en hora. Sí, ya estamos. Dale. Bueno, la protección ocular, recomendar que la sensibilidad de la máscara se ajuste. El shade de la máscara tiene que estar de acuerdo al amperaje. Entonces, es decir, ¿cuál es el que va? ¿8 o 15? El shade es el botoncito que ven acá. Entonces, ¿qué pasa? Con estas máscaras, lo que ustedes tienen que ver es que se proteja y que no interfiera, por ejemplo, con el sol. Se la terminan sacando esta máscara cuando no saben configurar estos tres parámetros. El delay, la sensibilidad. Si uno pone muy sensible y está a la luz del sol, a cada rato se le va a prender, o si hay otro soldador en el campo de visión, ¿sí?, se le va a prender. Entonces tienen que aprender a regularlo. Este shade tiene que ver con el amperaje. Fíjense que un shade de 9 corresponde, por ejemplo, para un amperaje de 70, 10 para 125, y dependiendo del tipo de soldadura. Algunas son más intensas, otras menos intensas. Filtros UV también se pueden usar para los cerramientos, para lugares donde puede pasar cierta, o cortinas, ¿no?, donde pueden pasar y para cerrar el espacio de soldadura, para que no contamine con la radiación a otros puestos o otras personas que pasan por el lugar. Medida de control de humo de soldadura, principalmente ventilación, en donde lo recomendado es el brazo articulado o el tubo flexible, ¿sí? Y la campana de tiro posterior, o se llama backdraft hood, que va a tirar y no va a permitir que se le vaya a la cara, como puede pasar con una campana superior. ¿Qué pasa? La superior tira hacia arriba y uno está sobre la pieza. Entonces, generalmente lo que viene de costado, como el brazo articulado o el tiro posterior, es lo que tienen que recomendar a cualquier empresa que quiera o que tenga puesto de soldadura. Un banco con ese tiro posterior. Acá, bueno, no se ve, pero este sería el control de radiación óptica hacia el ambiente y extracción de humo. Lo ideal es que tengan un puesto similar para lo que es la soldadura, ¿no? Con estas dos cosas. Como regla general, la distancia de la fuente debe ser de un diámetro, o sea, la distancia tiene que ser el diámetro de la abertura o menos. ¿Sí? Si yo tengo una campana de 1 metro, bueno, 1 metro. Como mínimo, más o menos, como regla general. Y la velocidad de captura, porque yo veo gente midiendo campanas y demás, el problema es que tienen que estimar la velocidad de captura, que para la soldadura de 0,5 a 1 metro por segundo. ¿Y cómo se hace? La velocidad de captura no se mide, sino que se estima. Lo que se mide es la velocidad de la cara. La cara es esta área que tienen acá, ¿sí? Entonces, esta es la distancia. Este es el sentido del flujo. ¿Y qué pasa? Con esta fórmula uno puede estimar para una campana común, esto es una campana común, sin pestañas, eso sería otra cosa, se puede estimar de esta manera. Entonces vamos a suponer que yo tengo una campana de 1 metro por 1 metro, una distancia 0,5 metros de la pieza que se encuentra soldando. ¿Y qué velocidad de captura tengo a esa distancia? Si tengo un caudal de 2000 metros cúbicos por hora, el caudal lo puedo tomar, por ejemplo, acá arriba, ¿sí? Y quiero saber, ¿no? Entonces también puedo medir la velocidad de la cara de la campana. Y entonces ahí yo lo que tengo es posibilidad de estimar la velocidad de captura. Y en este caso, si daría 0,15, estaría muy por debajo de lo que yo necesito, por ejemplo, para una soldadura, que sería 0,5 a 1 metro por segundo. Maxi, disculpas la interrupción,
pero no nos van a quedar minutos No para nos las queda más. Bueno, preguntas. en resumen, bueno, iba a explicar protección respiratoria, pero no vamos a llegar. Pero sí lo pueden ver y cualquier cosa me pueden mandar un, un email con la última parte que es de protección respiratoria. Pero bueno, Bueno, aprovecho para pedirte si podés mencionar a qué mail te pueden enviar las consultas. sí, es msimas@safework.com.ar. Ahora lo voy a dejar en el chat. ¿Te parece también mencionar el mail de Lara? Sí, el de Ara es, ahí lo pongo. Bien, este sería mi mail y el mail de la Ara es capacitación, el que me acuerdo es capacitación@ara.org.ar. Perfecto. ¿Sí? Bueno, Ese es los dos mails. Así que si tienen alguna duda, se pueden bajar las diapositivas. Seguramente se la van a estar. sí, Lamento no sin haber duda. llegado. Es muy largo los dos temas. Me hubiese gustado poder dar la parte de protección respiratoria. Pero, en fin, espero que la parte de evaluación les haya servido, que es la que más hizo hincapié. Y en la de protección respiratoria, si tienen alguna duda, me pueden hacer la consulta. Genial, Maxi. Bueno, desde ya muchísimas gracias. Antes de comentarte cuáles son las preguntas que nos enviaron, las pocas que se pudieron seleccionar, obviamente que fueron muchas más, te invito a que veas invito obviamente a quienes están del otro lado a que vean cuál es nuestro próximo seminario este 15 de agosto. Bien. Y después obviamente volvemos con las preguntas. Hola, mi nombre es Gerardo Carrasco. Quiero invitarte al próximo seminario web del programa Prevenir el jueves 15 de agosto a las 9 de la mañana. Vamos a conversar sobre el tema de calor en la agroindustria. Desde ya cuento con la presencia de ustedes. Gracias. Bueno, la verdad que muy interesante a prepararse para este próximo seminario. Y voy a las preguntas, Maxi, sin más demora. Una Sí, de ellas plantea, en soldadura de oxiacetileno, ¿no debo declarar V? principalmente yo diría que tiene muy poco. Se podría hacer para sacar la duda porque está en ese gris, pero sí se podría hacer. Yo diría que a priori no se declare radiación UV. A priori. Sí, después por ahí intentar hacer una medición para saber bien cuál es es eh, digamos, la cantidad específica o si hay algún rastro de UV. Eso se puede hacer por lo menos con un detector, no necesariamente tiene que ser un espectrofotómetro. Entonces, con un detector básico de UV, uno puede ya empezar a registrar si hay algo de radiación. Pero yo diría que no, a priori no va a ser. Perfecto. Bueno, voy con la segunda. La soldadora de punto irradia RV y gases. ¿Qué controles se deben hacer? La soldadura de... La soldadura de punto irradia RUV corta y gases. ¿Qué controles Sí, se deben hacer? los controles son, que era lo que yo decía, protección respiratoria, programa de protección respiratoria, porque no solamente se tiene que entregar el EPP, sino que también lo que se tiene que hacer es, bueno, entregar un EPP, pero controlarlo y tenerlo en el marco de un programa de protección respiratoria, hacerle las pruebas de ajuste
que era lo que no tuve tiempo de desarrollar, y ventilación para gases también. Es ventilación y EPP, ventilación y protección respiratoria, las dos cosas con las que vas a poder controlar todos los humos de soldadura. Y después por el otro lado, las radiaciones se controlan con cerramientos para la contaminación ambiental, es decir, al ambiente de trabajo, y después se controlan muy bien principalmente hay que tener en cuenta la protección ocular. De la piel para el UV es la protección con ropa, y en las partes donde no se puede proteger con ropa se tiene que proteger con crema. O sea, con lo que sería el protector, lo que le dicen solar. De esa misma manera, esa crema funciona como un bloqueador. Es un bloqueador. Entonces, esas serían a grandes rasgos. Después la ventilación por extracción, como dije. Pero eso sería a grandes rasgos lo que tienen que implementar en un puesto de soldadura. Perfecto, y voy con la última. ¿Qué tipo de protección recomiendan para evitar la inhalación de humos de soldadura? Otra vez, hincapié en ventilación, pero dentro de la ventilación, como dije, ver que las campanas no sirven. La ventilación general no se recomienda, no sirve. Lo que hay que hacer es extracción localizada, cerca con un brazo articulado y con una campana, como dije, de tiro posterior. Entonces se saca por otro lado y no permite que entre o que el soldador no le entre a la cara. Algo que también pasa, la protección respiratoria, de nuevo, no se utiliza, entonces buscarle la vuelta, porque por ejemplo hay máscaras PAPR que son de presión positiva, con un filtrado, y viene en conjunto con la protección para la vista. Entonces esto es un equipo muy útil, es un poco costoso, pero me permite que el soldador quede bastante protegido de la parte respiratoria, que es la que siempre generalmente es la que no se utiliza la protección respiratoria, porque tengo la máscara, entonces la ventilación es para no tener que usar prácticamente la máscara o usar un barbijo común, pero muchas veces si no se puede o se hace al aire libre y tengo que tener por ejemplo, alguna protección respiratoria, se recomienda ese. El mejor sería un casco PAPR completo con la protección para radiación también, ¿no? Perfecto, bueno, muchísimas gracias. La verdad que Bueno, ya llegamos, queremos agradecerte mucho, muy no, interesante gracias a todo lo ustedes que compartiste, Maximiliano, y bueno, y también gracias por ser el primero en abrir este ciclo 2024 del programa Prevenir. Queremos saludarte y agradecerte, y bueno, invitarte también a participar, ¿por qué no?, de los próximos seminarios. Bueno, muchísimas gracias, ¿eh? Al Y contrario, bueno, muchas gracias. hasta Bueno, luego. estuvimos en comunicación con el licenciado Maximiliano Simas. Él estuvo desarrollando el tema de riesgos asociados a la tarea de soldadura y esto llevó al final simplemente dos cuestiones importantes. Por un lado, los certificados. Los certificados van a estar llegando vía mail. Les pedimos que por favor revisen su bandeja de spam porque como es un envío automático es posible que lleguen ahí. Y por otro lado, y para nosotros sumamente valioso e importante, inmediatamente después de este Zoom les va a llegar una encuesta breve, simple, que para nosotros es muy importante que la puedan completar, porque es una devolución para seguir mejorando, para seguir haciendo ajustes, simplemente para esto, para poder ofrecerles lo mejor en este ciclo del programa Prevenir 2024. Ustedes son los que hacen esto posible, sin duda, así es que muchísimas gracias por estar del otro lado y nos encontramos el próximo jueves a las 9 de la mañana, el 15 de agosto, aquí por el Zoom del programa Prevenir. Chao, hasta luego.